Hola, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, así me ayudas a seguir contando estas historias que pocos se atreven a contar. Tuve 90 años para decidir si lo contaba o no y al final fue mi nieta Camila la que me convenció sin saberlo porque ella fue quien me preguntó aquel día mientras me ayudaba a doblar una sábana si alguna vez había hecho algo, de lo que me arrepentía tanto que nunca lo había contado a nadie y no sé por qué en lugar de cambiar de tema o decirle una de esas frases genéricas que usamos los viejos, le respondí con un suspiro que sí, y en su cara vi algo que no veía hace años: interés real por escucharme, no por lástima, no por educación, sino porque genuinamente quería saber, y ahí supe que no podía seguir callando porque cargar ese secreto sola por tanto tiempo me había ido comiendo por dentro como una gota constante que cae en el mismo punto una y otra vez hasta que hace un agujero. Pensé en todas las veces que estuve a punto de decirlo en cumpleaños, en funerales, en madrugadas silenciosas, en pasillos de hospital, y siempre me detuve por miedo, por vergüenza o porque ya parecía que no tenía sentido revolver el pasado, pero ese día con Camila sentí que si no lo decía ahora no lo diría nunca. Así que le pedí que se sentara a mi lado y le prometí que lo que iba a escuchar no era fácil y que quizás cambiaría para siempre la forma en que me veía. Ella asintió y me tomó la mano y ahí empecé. Tenía apenas 17 años. Cuando ocurrió todo vivíamos en una casa pequeña, en un barrio humilde, con mis padres y mis 3 hermanas. Yo era la mayor y por eso me tocaban las responsabilidades más pesadas: lavar, cocinar, cuidar a las otras mientras mi madre salía a trabajar a casas ajenas y mi padre, bueno, mi padre casi no estaba, o cuando estaba era para gritar o para tumbarse borracho en la hamaca. Desde niña aprendí que el silencio era más seguro que las palabras, que no preguntar era mejor que saber y que los secretos a veces eran la única manera de sobrevivir a la tristeza. Fue en ese contexto donde conocí a Arturo, un joven que venía de otro pueblo, con ojos claros y sonrisa fácil, que trabajaba en la tienda del mercado y que siempre tenía alguna fruta madura para regalarme cuando pasaba por ahí con mis hermanas. Al principio lo ignoré porque no quería meterme en líos, pero él insistía, me hablaba con dulzura, me hacía reír y poco a poco fue entrando en mi mundo hasta que una tarde me llevó detrás del mercado y me besó. Fue mi primer beso y también el primero de muchos encuentros escondidos que tuvimos en los meses siguientes. Nunca le conté a nadie porque sabía que mi madre no lo aprobaría y porque había algo en mí que ya intuía que esa historia no iba a terminar bien, y no me equivoqué. Una tarde de julio descubrí que estaba embarazada. Al principio pensé que era un atraso o nervios, pero luego los síntomas fueron claros y no podía negarlo. Tuve tanto miedo que no dormí durante noches enteras pensando en qué iba a hacer, en cómo le iba a decir a mi madre a Arturo cualquiera, y al final me lo guardé porque cuando finalmente reuní valor para hablar con Arturo, él ya no estaba. Un día simplemente no volvió a la tienda. Nadie supo decirme a dónde había ido ni por qué. Lo único que me dejaron fue una carta sin remitente donde decía que lo habían llamado para trabajar lejos y que no podía llevarme con él, pero que me deseaba lo mejor. Lloré tanto esa noche que sentí que me iba a deshacer por dentro. Intenté ocultar mi embarazo el mayor tiempo posible, usaba fajas apretadas, evitaba salir de casa, fingía enfermedades, pero el cuerpo no perdona, y cuando ya tenía casi 6 meses mi madre lo notó, me gritó, me golpeó, me dijo que la había avergonzado, que yo era igual que mi padre, que no valía nada, y entonces tomó una decisión sin preguntarme. Me llevó a casa de una partera en otro pueblo y me dejó ahí con la instrucción de que cuando naciera el bebé lo entregarían a una familia que no podía tener hijos. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo podía romperse sin hacer ruido. Lloraba todas las noches abrazada a mi almohada preguntándome qué hice mal, qué podía haber hecho distinto, y al final me rendí. Acepté que eso era lo que me tocaba. Una noche lluviosa de octubre di a luz a un varón con unos pulmones potentes que llenaron la habitación de vida. Por un instante lo tuve en mis brazos y sentí algo que no sabía que existía: un amor tan profundo que me dolía el cuerpo entero. Le toqué los deditos, la nariz, la frente, y pensé en Arturo y en cómo me gustaría que lo viera, y entonces la partera me lo quitó. No lo vi más, no supe su nombre, ni a dónde fue, ni con quién lo entregaron. Mi madre volvió por mí al día siguiente y me llevó a casa como si nada hubiera pasado. Me dijo que no hablara de eso nunca, que ya era cosa del pasado, y así fue como se convirtió en mi secreto más grande y más pesado. Pasaron los años, conocí a un buen hombre que se llamaba Ernesto, me casé con él y tuve hijos, pero nunca le conté lo que había pasado antes de conocerlo. Cada vez que veía a un niño con ojos grandes pensaba si sería el mío. Cada vez que cumplía años uno de mis hijos pensaba en aquel que no estaba. Cada vez que abrazaba a mis nietos me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de abrazar al primero, el que fue arrancado de mis brazos sin que yo pudiera hacer nada. Guardé ese secreto como si fuera una piedra que llevaba atada al cuello. Lo escribí en diarios que luego rompía, lo soñaba, lo
Lloraba, lo escondía tanto que a veces yo misma dudaba si había sido real, pero siempre volvía esa punzada en el pecho, ese vacío que no se llena con nada, hasta que llegó Camila con sus preguntas, con su ternura, con su paciencia y, esa tarde mientras me escuchaba, me dijo algo que me conmovió profundamente. Me dijo: abuela, si él está vivo tú aún puedes encontrarlo, y esas palabras me atravesaron como un rayo, porque yo había vivido toda mi vida creyendo que eso ya no era posible, que era tarde, que era inútil, que nadie querría saber de una madre que lo entregó aunque no fuera su elección. Pero ella me miró con esos ojos que solo tienen los jóvenes, llenos de esperanza, y me abrazó como si me dijera sin palabras que todavía había algo que se podía hacer. Al día siguiente volvió con su computadora portátil, me pidió los pocos datos que recordaba: el año, el nombre de la partera, el lugar, y se puso a investigar. Yo no creía que fuera a encontrar nada, pero la vi tan decidida que no quise detenerla. Durante días estuvo revisando registros, buscando en redes sociales, preguntando en foros, y yo por dentro sentía que una puerta que llevaba décadas cerrada se empezaba a abrir poco a poco, con miedo, con temblor, pero también con una luz que no recordaba haber sentido desde hacía muchos años. Pasamos 2 días más intensos de mi vida. Teresa me llevó a su casa, conocí a su familia, a sus hijos y nietos. Todos me miraban con asombro, como si no pudieran creer que hubiera otra igual a ella, con tantos años encima, pero con la misma risa, con la misma forma de sentarse, de tomar el té, de cruzar las manos cuando escucha algo triste. Me sentía acogida como no me había sentido en décadas. Su esposo, ya fallecido, había sido marinero y ella tenía la casa llena de recuerdos del mar. Yo le llevé una bufanda tejida por mí, y ella me regaló una pintura que había hecho hace años, de una mujer de espaldas frente al océano. Cuando vi el cuadro supe que era yo, o algo de mí, o quizás de nosotras. Hablamos de todo: de nuestros maridos, de nuestros dolores, de nuestras pérdidas, de los sueños que dejamos atrás por falta de tiempo o por miedo. Caminamos por el puerto, tomamos chocolate caliente, reímos como adolescentes y nos prometimos que no volveríamos a separarnos, incluso aunque vivíamos en continentes distintos. El último día antes de mi regreso me llevó al archivo histórico de la ciudad, donde guardaban documentos antiguos y registros civiles. Allí encontramos lo que cambió todo: una copia de un acta de ingreso de una niña sin nombre. Llegaba desde Veracruz, México, en 1939, con la anotación: entregada a la Congregación de las Hermanas del Socorro por razones confidenciales. Al leer eso sentí un vacío inmenso. Esa era Teresa, ese era el momento en que la arrancaron de mi lado, en que alguien decidió separarnos sin más por lo que pudimos reconstruir. Mi madre habría tenido un parto múltiple en condiciones precarias, y al ver que no podía mantener a 2 bebés habría permitido o le habrían obligado a entregar a una de ellas. No sabemos si fue decisión propia o presión familiar o un engaño de alguna autoridad religiosa. Lo cierto es que Teresa fue dada en adopción y llevada lejos sin dejar rastro, y mi madre nunca lo mencionó, nunca lo insinuó, nunca lo dejó escrito. Y eso es lo que más me duele: no haber tenido la oportunidad de preguntarle por qué, de entender su dolor, de saber si lloró cada cumpleaños como yo. Ahora entiendo por qué mi infancia fue tan solitaria, por qué a veces me despertaba sintiendo que me faltaba algo que no sabía nombrar. Ahora sé que era ella, que era Teresa, que era mi otra mitad, perdida pero no rota, porque nos encontramos, porque el destino, aunque torpe, nos reunió cuando ya no lo esperábamos, cuando ya casi no lo creíamos posible. Y eso me enseñó que incluso cuando la vida parece haber cerrado todas las puertas, siempre queda una ventana por donde entra la luz. Cuando regresé a México, algo en mí había cambiado. Sentía que ya no caminaba sola, que una parte que me faltaba había regresado a su lugar y todo tenía más sentido. Camila me recibía con abrazos más largos, mis hijos con miradas de asombro y curiosidad, porque de pronto yo ya no era solo su madre o su abuela, sino también una mujer con una historia secreta, rescatada del silencio, con una hermana gemela al otro lado del mundo. Empecé a escribir cartas de puño y letra a Teresa, le mandaba fotografías antiguos, pedazos de recuerdos que tal vez también eran suyos: la flor que mi madre solía poner en su cabello, el color del vestido que más me gustaba cuando era niña, el sabor del pan que horneábamos los domingos y que quizás ella también había sentido en algún rincón de su memoria. Teresa me enviaba hojas con poemas que había escrito cuando era joven, dibujos de paisajes que soñaba sin conocerlos, pero que ahora sabíamos nos habían habitado a ambas sin saberlo. Compartíamos más que sangre. Compartíamos formas de ver el mundo, dolores similares, cicatrices en el alma que coincidían como un espejo roto reconstruido en otro continente. Camila me propuso algo que me llenó de emoción. Me dijo: abuela, ¿por qué no escriben su historia? ¿Por qué no dejan un testimonio para quienes vienen después? Para que sepan que no hay edad para encontrarse ni para volver a empezar. Al principio me resistí, no sabía cómo ni por dónde, pero luego entendí que quizás ese era nuestro legado. Así que Teresa y yo comenzamos un pequeño proyecto, una memoria escrita entre las dos, donde cada capítulo era contado desde nuestra voz, desde nuestras vivencias, desde lo que la vida nos quitó y lo que aún nos regalaba. Con cada página que escribíamos sentíamos
que el dolor se convertía en algo más liviano, en algo compartido, en algo útil. Descubrimos que muchas mujeres en nuestra edad habían sido víctimas de silencios impuestos, de decisiones que otros tomaron por ellas, de hijos perdidos, de hermanas desaparecidas, y que nuestras voces podían servir para darles fuerza, para abrir ventanas en esas casas donde aún hay secretos que duelen. Fuimos invitadas a hablar en una radio local en Valencia, después en un podcast. Aquí en México nuestras voces temblaban, pero llevaban verdad, y eso las hacía firmes. Ahora cada semana hacemos una videollamada, cada mes nos mandamos paquetes con libros, con dulces, con cartas escritas a mano, y cada vez que la veo en la pantalla me siento menos sola, menos rota, más completa. Incluso si ya el cuerpo duele, incluso si los días se hacen lentos, hay algo que arde dentro como una vela encendida que me recuerda que aún estoy viva y que aún tengo cosas que decir y abrazos que dar. Hoy, al mirar atrás, siento que la vida me dio una segunda oportunidad, una oportunidad que no pedí pero que agradezco con cada latido, porque a los 86 años, cuando muchos creen que todo ya está dicho, yo descubrí que aún había un capítulo pendiente, uno que no estaba en los álbumes de fotos ni en los recuerdos contados, sino en un rincón del alma esperando ser abierto. Ahora, cuando camino por el jardín con mi bastón, pienso en ella, en Teresa, en cómo sería haber jugado juntas de niñas, haber peleado por una muñeca, haber compartido cumpleaños, vestidos y canciones. No lo tuvimos en su momento, pero lo tenemos ahora, y eso vale más de lo que imaginé. Tengo en mi sala un retrato que nos tomamos juntas cuando vino a México por fin, después de tantos meses de cartas, de llamadas, de recuerdos. Ella vino a verme, caminamos por las calles de mi barrio, comimos tamales con mis nietos, bailamos lentamente una canción de nuestra época y nos tomamos de la mano como si el tiempo no pasara, como si el universo se disculpara por habernos separado tan temprano. Ese día, antes de dormirnos en la misma cama por primera vez, le pregunté si alguna vez me soñó. Ella dijo sí, muchas veces, y yo le respondí que yo también, aunque no sabía que eras tú. A veces el alma reconoce lo que el cuerpo olvida, y eso fue lo que pasó con nosotras. No importa cuántos años hayan pasado ni cuántos silencios hayan querido borrarnos, la verdad siempre encuentra su camino. Ahora, cuando alguien me dice que ya es tarde para cambiar, para descubrir algo, para volver a empezar, les hablo de Teresa, les hablo de mí, de lo que pasó, de cómo la vida puede sorprendernos aún en el ocaso de los días, aún cuando las fuerzas ya no son las mismas, porque si algo aprendí es que mientras respiremos hay esperanza, hay reencuentros, hay respuestas posibles, incluso si no llegan como esperábamos, incluso si duelen. Antes de sanar, yo guardo nuestras cartas, nuestras fotos, nuestros escritos como un tesoro, para que, cuando ya no estemos, otros puedan saber que existimos, que luchamos, que nos reencontramos y que amamos con una intensidad que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Si estás escuchando esto y has sentido alguna vez que algo te falta, que una parte de ti quedó en él camino, quiero que sepas que tal vez aún puedes encontrarla, que no estás sola, que no estás solo, y que a veces el destino, aunque demore, sabe exactamente cuándo unir los hilos rotos. Yo lo viví, lo sentí, lo abracé, y por eso puedo decir con certeza que nunca es tarde para encontrarte contigo misma, ni con quien siempre estuvo esperando ser hallada.